Hoy en ECOS, Exposiciones contra el Olvido y el Silencio, vamos a estar conversando con Sor Ángela Hoyos Pérez de la COMOSOC, Coalición de Movimientos y Organizaciones Sociales de Colombia, que nos va a contar un poco sobre ese trasegar, sobre ese caminar de los movimientos y organizaciones en su lucha popular, en ese gran esfuerzo de aunarse, de ir tejiendo camino, ir tejiendo palabra, ir tejiendo propuesta, y cómo organizarse desde lo popular para tener una representatividad política más suficiente. Bueno, yo hace muchos años, desde siempre he sido una persona como muy inquieta por todas estas cuestiones sociales, ¿no? Yo creo que está todo el marco de mi historia personal, desde niña y luego ya muy joven. Yo, aunque entré a la vida religiosa, yo fui religiosa muchos años, siempre en mí estuvo como la espina, digamos, de cómo estar muy conectada a la realidad social, política, pues porque creo que siempre sentí que el evangelio con hambre no entra y que pasa por todas las realidades sociales, sobre todo de la gente que ha sido más empobrecida. Entonces yo siempre estuve como en esa búsqueda y en mis años en vida religiosa siempre estuve en barrios populares marginales de las ciudades. Estuve también muchos años en Nariño, trabajando con 21 resguardo en la diócesis de Ipiales, hace muchos años. Pero siempre me inquietó también la necesidad de una formación en derechos humanos, porque el otro sitio donde en ese momento la comunidad tenía un trabajo es en nada más y nada menos que en el Catatumbo. Y la situación conflictiva, uno le pensaba cómo se aborda, ¿sí? Porque pues un mundo es distinto lo indígena, y un mundo es también toda esa situación de conflicto armado, narcotráfico, todas esas vainas que se dan en el norte de Santander, y cuál debería ser la acción ahí. Entonces eso a mí me fue llevando como que tenía que buscar de qué manera estaría un poco más como pendiente de articular como la acción. Y me encuentro con algunas organizaciones, me encuentro en ese momento con, había una organización también religiosa, la Comisión Franciscana de Justicia y Paz y Reverencia con la Creación. Y se había lanzado un taller en derechos humanos, y ahí estuvimos muchísimos, no solamente religiosos, sino también laicos, y mucha gente de las comunidades eclesiales de base, y muy conectados con toda esta realidad social. Desde ahí nunca me pude despegar de ese espacio. Y en ese espacio se empezaron a generar cosas muy interesantes porque me tocó como cuando estaba en toda su fina el desplazamiento forzado en Colombia. Entonces empezamos a hacer como una serie de acciones, creamos una red franciscana de solidaridad, no solamente era nacional, sino también internacional, con el ánimo de visibilizar realmente lo que está pasando en Colombia. Bien, tú dijiste, David, que los medios pueden ser emancipadores o pueden ser también, más bien, muy, como se dijera, conservadores, liberales, bueno, que era nada que ver con una acción liberadora, sino más bien opositora, bueno, opresora, es la palabra. Entonces, empezamos como a visibilizar. Estábamos acompañando en ese momento varias comunidades. Se hizo algunas acciones internacionales en el Catatumbo y Chocó, porque en esas épocas pues nos tocó también lo de Bojayá, luego la Operación Orión. Entonces empezó a visibilizar y a hacer un montón de acciones.
¿cierto? Y se hicieron muchísimas con los tribunales internacionales de opinión a través, pues, de la misma Comisión Interfranciscana, cuando sucede lo de Santo Domingo, Caquetá, cuando sucede en Barranca, también una masacre, y todo eso se hizo en tribunal internacional de opinión. En este espacio se fue abriendo como tres vertientes. Uno, esta línea muy clara, comprometida franciscana y cristiana, y entonces se crea en el año 2000 el Movimiento Continental de Cristianos por la Paz con Justicia y Dignidad, y en esas dos, que era continental, ¿cuáles eran como las acciones fuertes? Una, contra la militarización del continente, y poder denunciar y visibilizar la militarización de Estados Unidos en América Latina. Concretamente, hay un lugar que es muy en Sudamérica, que es como de triple frontera. A mí a veces se me olvida, así que no recuerdo bien si era Uruguay, Paraguay, bueno, y otro. Que allá hay una base grandísima, se hizo una investigación tratando de identificar el accionar ahí, y lo mismo en Manta, Ecuador. Y se estuvo visibilizando y haciendo una acción precisamente. Otra fue como te digo, en Manta, Ecuador, y en esos 2 años, ese año se visibilizó. Y lo otro punto era porque comenzaba a ser un aspecto que en su momento la gente no creyó en la apertura económica. Entonces nosotros decíamos no, un no al libre comercio, sí, no a los TLCs. Y entonces hicimos muchas acciones en parques, como especie de digamos, de acciones en parques para... espérate un momentico. Gracias. Entonces, se hicieron muchas acciones como tipo, digamos, en contra de las multinacionales, tanto en parques como también en algunas fábricas de estos transgénicos, para hablar en contra de los transgénicos, y se hizo toda una campaña de soberanía y autonomía alimentaria. Entonces lo hicimos muy desde esa perspectiva del cristiano, pero muy con un sentido social, político. Y en el año, eso fue más o menos unos años antes del 2000, en el 2000 se lanza pues lo del movimiento continental. Luego en el 2005, con todas las situaciones del país, entonces se empezó a gestar un espacio amplio que fue el de la COMOSOC, la Coalición de Movimientos y Organizaciones Sociales de Colombia, COMOSOC. Y en su momento entonces estaban, por ejemplo, quienes iniciaron, qué podríamos hacer realmente, pues que pudiésemos influenciar, que pudiese uno hacer una incidencia política, pero en unidad, ¿no? Y entonces en el momento estaba la UNIC, estaba el Movimiento Nacional por la Salud y la Seguridad Social, estaba ANTOC, que es como el sindicato de clínicas y hospitales, estaba el movimiento de huellas africanas, que es de Buenaventura, estaba el proyecto de comunidades negras, PCN, huellas africanas de Buenaventura, PCN, bueno, ya nos va pegando a estas edades el Alzheimer, entonces, bueno, pero éramos un grupo grande y en ello estaba también el Movimiento Continental de Cristianos por la Paz. Entonces empezamos a construir la agenda política y a hacer unas grandes asambleas donde fuese una participación amplia. Yo recuerdo que algunas la hicimos en Bogotá, casi como de 500 personas. Y la construcción de la agenda política fue en asambleas. Y ahí identificamos los 4 elementos principales en los cuales pues, nos hemos movido, que es solución política al conflicto social armado, calidad de vida digna, la soberanía territorial y la democracia real. Como 4 aspectos que han sido como la agenda, y sabemos que tiene que construirse una paz con justicia social. Viene a ser como el lema que se adopta.
En su momento, pues fueron como casi gente muy clave de estos grandes movimientos, ¿no? Que si estaba la OFP, la Organización Femenina Popular de Barranca, precisamente. Entonces estaban digamos, la gente clave, representativa, y al pasar los años ocurrió un fenómeno y es que algunos movimientos y organizaciones empezaron como a visibilizar que desde sus orígenes tendrían que mirar si su articulación sería dentro de esta plataforma o crear otras plataformas. Y es cuando entonces surge el Congreso de los Pueblos y Marcha Patriótica, que son grandes plataformas, igual que la Comosoc, que a su interior pues hay indígenas, afrocampesinos, citadinos, ¿sí? Organizaciones sociales, organizaciones populares. Entonces muchas de ellas fueron como a su base original y pues absolutamente seguimos. Y bueno, y con el tiempo, aunque ya éramos 3 plataformas, unas más grandes que otras, como no ha sido una plataforma grande, no. Entonces, se creó otro espacio de articulación como más grande, que se llamó la Coordinadora Nacional de Organizaciones Sociales. Y ahí empezamos a trabajar juntos varios años, en donde trabajamos lo que se llamaron las Semanas Nacionales de Indignación. Y las plataformas participamos en asamblea y esa semana, que era en octubre, o sea, en octubre siempre se hizo la Semana Nacional de Indignación, porque siempre avisoró que había que hacer un paro en Colombia. Y ese paro en Colombia pues habría que prepararlo, pero no nos sentíamos con la fuerza para hacer un paro en Colombia. Paramos nosotros, pero no para la industria, no para el comercio, entonces ¿quién para? ¿Cierto? Entonces se dijo, hagamos, como decía un compañero, aunque suena muy militar, decía, hagamos ejercicios de calentamiento. Entonces ahí se le puso el nombre de Semanas Nacionales de Indignación, muy coordinadas por esta cuestión. Y bueno, entonces, como la gente fue volviendo como a sus espacios originales de organización, entonces, ¿quién queda dentro de la Comosoc? ¿No? Y con quién va, siendo su agenda muy válida, entonces, ¿con quién? Entonces nos dimos cuenta que era muy importante llenarlo de pueblo, y pueblo que se organizara o quisiera organizarse. Entonces empezó a llenarse de organizaciones muy populares. Y eso mismo, pues el caminar mismo, el ver cómo hemos caminado, cómo debemos caminar hoy, pues eso ha permitido que en el tiempo nos vayamos como internamente organizando, fortaleciendo y dándole mucha fuerza a lo popular y en lo territorial, sin abandonar que la lectura de la realidad política, social, económica, cultural, sea como la base para decir cuál es el actuar de la Comosoc hoy, ¿sí? Y de acuerdo a que los territorios también van diciendo cuál es la pauta. Está bien que tengamos 4 ejes fuertes, grandes, como agenda política, pero el carácter en cada región, pues lo va a marcar cada región. Y aunque, por ejemplo, en el año 2010, para ir contando de qué acciones se han ido haciendo así, en el 2010, la Comosoc en esa época empezó a mirar que una de las grandes decisiones que se toma, y es que como el Movimiento Nacional por la Salud y la Seguridad Social había estado también en nuestro espacio, se comenzó a visorar lo que iba a seguir pasando en la salud. Y una de las partes de la salud, pues no solo como cuestión de enfermedad, sino también que atraviesa toda la vida de la gente, ¿no? En todo lo que se hace. Pero la forma de atención en los momentos críticos de salud, pues la ley 100 ha sido nefasta, ¿no? Y el Movimiento Nacional siempre, en sus más de 20 años, siempre en sus congresos, reuniones, había manifestado lo que iba a seguir pasando si la salud seguía
siendo en manos de unos gobiernos que realmente lo que le importa es no los derechos, sino los derechos como mercancías. Y entonces en el año 2000, cuando se plantea que tenemos que hacer una acción en salud, una acción de incidencia en salud, y por los decretos de emergencia social, entonces el mismo movimiento nos volvió a llamar y decir qué vamos a hacer, porque si hemos dicho tantos años que la ley 100 ha sido nefasta y que ha mercantilizado los derechos, entonces ¿qué vamos a hacer cuando ya está poniendo de alguna manera en vilo el trabajo de los mismos profesionales en la salud? Hicimos muchas marchas. Yo me acuerdo que hasta con camillas salimos a las calles, con sillas de ruedas, bueno, como un poco visibilizando la precarización de un derecho que lo convierte en mercancía. Y en ese trasegar se acordó que hiciéramos una campaña a ver si se lograba, así como pasó con la séptima papeleta en una elección, en unas elecciones, si lográramos que la gente fuera consciente de lo que estaba pasando en ese sistema de salud y se planteó que hiciéramos una iniciativa legislativa popular. Entonces, para que se pudiera hacer como un proyecto de ley que fuera al Senado, digamos al Congreso, se necesitaba hacer una acción, sabiendo que estaban próximas las elecciones, y solicitamos que así como se hizo la séptima papeleta, hiciéramos otra papeleta. Se iba a hacer también con el nombre de la séptima, pero como cuando ocurrió lo de la séptima papeleta en las elecciones pues, mucho más anteriores, pues quedó un movimiento que llama séptima papeleta. Y para no entrar como en conflicto y con ellos, entonces se hizo una octava papeleta, se llamó octava papeleta, voz y votos por tus derechos. Se solicitó al gobierno colombiano, pero eso fue negado. No nos permitieron hacer la octava papeleta, pero dijimos no nos vamos a detener. Y lo que hicimos fue una acción pedagógica en las calles. Entonces, yo lo digo porque lo vivo aquí en Antioquia. La campaña duró como un año, larguito. Fue desde mitad de año 2010 hasta mitad del año 2011, o sí, 11, 12, algo así. Entonces hicimos una acción pedagógica. Había una papeleta pequeña, voz y voto por tus derechos, y traía así chiquito como 3 o 4 puntos, donde decía por qué era importante cambiar el sistema de salud. Y lo hicimos simbólico. Entonces, con carpas, iba a los parques, había la urna hecha de cajita y forrada, y entonces hacemos una acción pedagógica y la gente simbólicamente firmaba una planilla y echaba su voto de que sí quería el cambio del sistema de salud. Los compañeros en Bogotá habían conversado con Carlos Gaviria, planteándole que si las firmas que se recogieran, los votos que se recogieran, realmente eso sí traería una incidencia fuerte. Y él nos dijo, mira, se convierte como un hecho político, pero no quiere decir que eso va a ser como algo muy grande, porque eso no lo va a tener en cuenta ninguna institucionalidad. Pero sí simbólicamente sí trae fuerza, porque las firmas en algún momento pueden ser fortaleza para algún proyecto que se lance. Pero es importante que se haga como un hecho político. Decimos esa de la octava papeleta, votos por tus derechos. Y a partir de ahí, pues, digamos, se recogieron más de 80.000 firmas. Eso pues está como en la historia. Y se siguió muy vinculados, la Comoso siguió ahí en ese momento muy vinculada pues a todo el movimiento. De hecho, después se creó más adelante la Alianza Nacional por la Salud, ANSA, porque ya se habían votado otros proyectos de ley. Y después se creó la Mesa Nacional. Bueno, y en este momento estamos hay 2 espacios que se han venido creando nacionalmente, y esto que te voy a decir es recién. Se acaba de formar 2 espacios que estamos diciendo busquemos unidad, porque de pronto podemos estar duplicando acciones, pudiendo hacer una colegiadamente. Y es el Pacto Nacional por la Salud, por la Vida y por la Paz. Entonces, ese pacto se hizo hace reciente,
también está conformado el Frente Nacional por la Salud. Entonces ahí se está como obligando a mirar cómo incidir y que esa incidencia tenga esa transversalidad de los derechos universales para estar también desde la perspectiva del buen vivir, de la vida de la gente, que pasa por lo que te digo, de esa acción que todavía ha faltado mucho hacerla pedagógicamente, que la salud no solamente cuando yo estoy enfermo, pero se ha venido haciendo como todo ese trabajo. Y para el caso de Antioquia, en ese año 2010, ya habían hecho un trabajo algunos compañeros del Movimiento Nacional por la Salud, varios años, y había un médico que estaba trabajando en la Universidad de Antioquia con sus estudiantes y habían organizado, se llamó un Viernes por la Salud, y lo hacían creo que dentro de las instalaciones de la universidad. Y cuando ocurre todo ese movimiento en el 2010 y nos encontramos y estaban por medio, si aceptábamos ser o no la campaña, se abre con las de Fundayama, que es una organización popular de una organización sobre el cáncer de mama. Entonces, con ellas y otros, se sacó ese Viernes por la Salud para la calle. Y ya no se llamaba Viernes, sino Martes por la Salud, en esa perspectiva de la lucha de las madres de la Plaza de Mayo en Argentina. Entonces inician porque yo fui llegando ahí, al frente de la Facultad de Medicina, lo que era antes las instalaciones del Seguro Social, lo que hoy es el Parque de la Vida, ¿sí? Ahí junto al San Vicente, que está la Facultad de Medicina, y ese parque antes era las instalaciones del Seguro Social. Y desde esa época venimos como SOC participando en ese espacio, que antes se llamaba MIAS, Mesa Intersectorial de Antioquia por la Salud, pero como el gobierno mantiene su programa de la salud como un negocio del capital y no como un derecho humano fundamental, entonces tomó el nombre de la MIAS y nosotros, hará más o menos un año largo, 2 años, que ya se llama Mesa por el Derecho a la Salud y la Seguridad Social de Antioquia, para no tener el mismo nombre que tiene el Estado, que cooptó el nombre y digamos, entonces ahí se ha hecho como todo un trabajo en la mesa. Desde la mesa pues tiene otras acciones de formación también, una escuela popular por el derecho a la salud y la seguridad social. Bueno, y como pues eso ha sido, digamos, un tiempo ya en Antioquia mismo, ¿no? Porque a nivel nacional, como te cuento, se ha ido fortaleciendo con expresiones populares, organizaciones populares de las regiones. Y pues desde las regiones se va dando un tinte. Para el caso de Antioquia, como SOC, ¿qué ha pasado? Bueno, para el caso de Antioquia es que en el 2010 estábamos con el comité de Betsabe Espinal, eso es creo, hace parte como de la CUT. Empezamos a trabajar, hicimos un encuentro aquí de Comosoc, también de mujeres de Comosoc, y luego hay como una ruptura, y este año 2011 termino yo sola. Pero luego, por alguien de la Universidad de San Buenaventura, y de una chica una chica de la San Buenaventura que estaba trabajando en un programa que se llama Cavilando, que es un medio también de comunicaciones. Nos contactamos y la chica fue a un taller en Cali y desde ahí ella misma nos contactó con una asociación de jóvenes de la economía informal. Estoy hablando pues de Antioquia, ¿no? Bueno, empezamos un trabajo con los de la asociación y luego seguimos como en esa perspectiva. Ya para estos años, si ustedes se acuerdan, tú te acuerdas que hubo también un paro agrario y estaban los indígenas. Entonces, la Comosoc lo que trata de hacer es, junto con otras plataformas, ¿por qué no creamos
un espacio donde se obliga al Estado a sentarse con las distintas expresiones campesinas, indígenas, porque en esas marchas campesinas, en esos bloqueos que hubo, el gobierno lo que hizo ir a hablar con los paperos a un lado, después con otros en otro lado, y entonces eso fue creando un ambiente de desestabilización. Entonces se dijo, no, si el gobierno va a hablar con cada uno y a cada uno le ofrece y después lo embolata y no le cumple nada, no. Eso fue más o menos creo que hacia el 2013. Y en esa época entonces se propuso, en medio de la situación que se vivía sobre todo en el Cauca, es que se creara una mesa de interlocución entre el Estado y las organizaciones sociales, y es cuando entonces se crea la Cumbre Agraria Étnica y Popular. Y de hecho el Estado, el gobierno, establece un decreto donde reconoce como único espacio de interlocución de movimientos sociales y populares a la Cumbre Agraria Étnica y Popular. Entonces la Comosob a nivel nacional ha estado así, que entonces en la coordinación de organizaciones sociales, en la Cumbre Agraria, ¿sí? Y hemos ido ahí hemos ido como trabajando en cómo apostarle como a eso que siempre hemos tratado de una justicia social y ambiental, y esos ejes que son como motores que siguen actuales, solo que ya la realidad va diciendo cómo actuar. Entonces, en todo eso, David, yo me enganché